La pregunta tiene que ver con Diogo. Diogo Gama, usted ya lo ha expresado, que siguieron un proceso muy metódico, ¿verdad? Distintos perfiles, lo que ustedes buscaban de un director deportivo. Pero yo tengo dudas con Diogo Gama en el sentido de que al final es una persona que no está empapado del medio salvadoreño futbolístico y que a nivel de federaciones, no ha tenido resultados importantes a nivel internacional tampoco. O sea, no es que él diga yo dirigí o fui el director deportivo de esta federación y en esta categoría la llevé a un mundial. Eso no está en su currículum. ¿Por qué contratar a Diego Gama? Bueno, más allá de contratar a Diogo Gama, la pregunta quizás era por qué contratar a un director de selecciones. Porque había gente que quería que contratáramos un director de selecciones y habían quienes no querían que contratáramos un director de selecciones. Y dentro de los que no querían que contratáramos un director de selecciones, olvidémonos del nombre Diogo, se encontraban nuestros amigos de FIFA. FIFA. Pero explico por qué, no por una negativa injustificada, sino porque nosotros somos una comisión normalizadora, ¿sí? Y tenemos una tarea muy específica, o tareas específicas. Hay quienes dicen que son 5, no son 5, son como 20, porque dentro de cada una de esas hay varias subtareas. Y el contratar a un director de selecciones, fuese quien fuese, a FIFA no le atraía mucho, ¿verdad? Porque todas esas decisiones obviamente las consultamos. Y no le atraía mucho porque nos decía, ustedes van a salir Son muy temporales. pronto, son temporales, dejen eso para las nuevas autoridades, ustedes tranquilos, enfóquense en otra cosa. ¿Cómo logramos convencer a nuestros amigos? Fue porque les dijimos, miren, pero es que nuestra idea no es solamente una persona que se dedique al tema de selecciones, que es una de sus tareas, sino también que nos ayude con los asuntos de desarrollo. Entonces ahí sí se le iluminaron los ojos a los amigos y entonces nos dijeron, ok, vamos adelante con el proyecto. Así que pasamos eso. Luego, entonces empezamos a buscar el perfil, ya con la ayuda de esta empresa, a quien le dijimos, necesitamos alguien que pueda ayudarnos con esto y esto. ¿Con una empresa? Sí. ¿Cuál? No recuerdo ahora el nombre, no es porque no lo quiera dar, porque no tengo problema en darlo. Ok, pero es una empresa de selección de talento. Sí, de es una selección de recursos empresa humanos. de selección de talento que incluso ha tenido experiencia previa con FIFA, ha trabajado con FIFA ya varias veces. Entonces contactamos a esta empresa y a esta empresa le dijimos, esto es lo que necesitamos, Este es el perfil. Ayúdenos. Okay. Entonces esta empresa contactó como a 40 personas originalmente, de ahí fue bajando. ¿Todas de afuera, perdón, doctor? Sí. Todas de afuera. Quiero ver. O sea que el perfil siempre fue un director internacional, es mi pregunta. No estaba dentro de nuestro perfil, es decir, nosotros no pusimos una exigencia de que fuera una persona local o de afuera. No, eso no estaba en el perfil que nosotros identificamos. Pero las otras exigencias, por lo menos en la labor que esta empresa hizo, no encontró en el mercado local alguien que cumpliera con esas exigencias. Entonces, cuando nos presentó, digamos, su primer informe, nos enseñó quiénes eran las 40 personas, todas eran de fuera, fue bajando. Habían requerimientos también de carácter financiero, hay que decirlo. Es decir, claro, había una realidad financiera de la federación también. Le dijimos, podemos irnos más allá de esto. Entonces, ahí fue descartando y nos presentó a 3. De 3 bajamos a 2 y ahí salió la elección de Diogo. Pero digamos, este proceso que siguió esta empresa, además de que había un tope salarial, ¿verdad? O sea, no podían gastar, no sé, millones de dólares en un director deportivo, no se puede porque no somos esa federación con ese presupuesto. Pero no había dentro de los requisitos esa parte de decir, bueno, si vamos a pagarle, necesitamos un director deportivo que tenga un éxito o una trayectoria en federación, porque Diogo no la tiene. Sí, pero es que ahí es donde yo estaba explicando que son tareas diferentes. Hay un componente que va a ser el más importante de desarrollo, que fue lo que nos permitió el aval de FIFA para empezar con esta tarea. Eso no se ha visto todavía, pero el mes de noviembre sé que ya están agendadas visitas que estará realizando Diogo a todas las alfas, por ejemplo. Y entonces de ahí vendrá un plan de desarrollo que pasará por estructurar ese proyecto ADFA o reestructurar ese proyecto de ADFAS. Porque ese proyecto, como yo lo entendí desde el principio, cuando nos sentamos aquí, fue un proyecto bien intencionado, me parece a mí, pero que no ha funcionado.
no ha funcionado. ADFAS. AFAS no ha funcionado. Sí, sí. Creo que todos estamos claros, ellos mismos están claros. ¿Y el Departamento de Desarrollo de la Federación? Porque hay un Departamento de Desarrollo. Nominalmente existe. Existe un Departamento de Desarrollo, sí, pero tampoco hemos tenido los resultados que hemos querido. Okay. Entonces, necesitamos una visión diferente para todo esto, ¿verdad? Ahí entra Diogo. Ahí entra sobre todo Diogo. Okay. Entonces, como digo, hoy en noviembre se está iniciando con esa tarea. Había que salir de las tareas inmediatas. Teníamos encuentros de la selección mayor, participación de la selección femenina. Había que salir de eso primero. La reestructuración del cuerpo técnico de la selección mayor. Esas tareas ya se completaron. Ahora volteamos a ver al tema que a FIFA le agradó que nos dedicáramos, que es el tema de desarrollo 13, 15, 17. Te quiero llevarlo al tema de Rubén de la Barrera. Estamos claros que aquí tuvo una gran participación Diogo Gama, ¿verdad? Y él lo ha explicado desde el análisis deportivo llevó a la decisión de finalizar la relación con Hugo Pérez hasta la contratación de Rubén. Pero como encargado de la normalizadora o el vocero principal, le quiero preguntar porque, a ver, Rubén de la Barrera es un técnico que tiene mucha preparación en España, pero también tiene dos particularidades. La primera es que nunca había dirigido una selección nacional, nunca, de ningún nivel. O sea, esta es su primera vez dirigiendo una selección, es decir, la federación contrató a una persona que en ese apartado tiene experiencia cero. Y número dos, es una persona que, cuando uno revisa su perfil, tiene un comportamiento de poco tiempo en sus desempeños, ¿sí? O sea, por distintas razones, pero es un año máximo y cambia de proyecto. Entonces, considerando todo ello, ¿por qué avalan la decisión de Diogo de contratar a Rubén? Sobre todo cuando uno ve el área, se fija, por ejemplo, Guatemala, Luis Fernando Tena. Ahorita, bueno, Panamá le apuesta al seguimiento de Christiansen. Honduras con Rueda. Ahorita Costa Rica le apuesta a Gustavo Alfaro. O sea, todos son nombres contrastados. O sea, son personas con mucha experiencia. No poquita. Son ya mundialistas. Entonces, ¿por qué? No, pero la han adquirido recientemente. Yo recuerdo cuando estábamos, la última de las discusiones que tuvimos con Diogo, digo discusiones en debate, análisis, conversación. Debate, la conversación cuando él nos estaba presentando los perfiles. Él nos hizo una comparación de Rubén con todos los otros perfiles que habían en la región, con todos. Y nos enseñó números, estadística, antecedentes, y Rubén estaba por encima de todos. ¿En qué apartado? Quiero entender. Diogo seguramente les puede explicar mucho mejor esto. Ok. ¿Verdad? Pero usted es el presidente. Sí, pero él es quien nos presentó los criterios deportivos, porque eran criterios estrictamente deportivos, sí. Ese análisis comparativo que él hizo con los entrenadores en la región, incluso con dos otros nombres que estaban sonando, porque no era solo Rubén, ¿verdad? Sino que habían el análisis de otras personas ahí, y Rubén sobresalía. Entonces, eso fue quizás al final de cuentas lo que terminó por decantar a la comisión de decir, ok, vamos adelante con tu recomendación, porque la recomendación de Diogo era Rubén, desde luego. Entonces, para responder concretamente por qué, porque sí, Diogo nos convenció de que era el perfil que necesitábamos. Y yo, hasta el momento, estoy contento con esa decisión, bien contento con esa decisión. Sé que los dos resultados de los partidos que hemos tenido tampoco se han dado. Implicaron el descenso a Liga B, doctor, también. Sí, no podemos responsabilizar solo a Rubén de la Barrera, claro, obviamente. Pero ya veníamos. Es correcto, veníamos con la cola pateada de los pies hinchados, como dicen. Sí, pero no, eso no es responsabilidad de Rubén, Pero yo sí vi un ambiente 180 grados diferente, 180 grados distinto en la selección, en los jugadores, en el espíritu deportivo, en la camaradería, en la responsabilidad de los jugadores y en la sinergia entre cuerpo técnico y jugadores. Eso sí yo lo vi, ya lo vi, y eso fue algo que lo hablé incluso con el profesor Rubén de la Barrera y le dije, aquí algo ha cambiado, ¿no? Aquí algo ha cambiado y ha cambiado para bien, y yo creo que los resultados van a comenzar a darse muy pronto, porque de verdad el ambiente de la selección mayor es, por lo menos como yo lo vi, es otro. Y entre ese cambio adentro del vestuario, llamémosle. No solo dentro del vestuario, en la cancha. Es que en la cancha, yo ya vi, quiero ver, 3, 4 entrenos y
y es otra cosa. Ve otra cosa. Es otra cosa. Ok, tomando todo ese escenario, dentro y fuera de la cancha, el efecto de la llegada del profesor Rubén de la Barrera versus la experiencia que yo insisto tienen otros timoneles del área. ¿Alcanza para pensar en ir al ¿El de Mundial? Panamá, ¿cómo se llama? Thomas Christensen. Él no tenía experiencia en selecciones. La misma que tenía Hugo porque llegó A eso me refiero. Y más o ahora es menos un al mismo referente tiempo. en la región. Sí, pero Christensen llegó a una final de Copa Oro. Pero no la tenía. Es que ese es mi punto. Ujú. O sea, no la tenía. Bueno, pero quien había adquirido la experiencia, que era Hugo Pérez, decidieron ponerle fin a ese proceso, doctor. Sí, pero hay muchos otros elementos, no era por eso. O sea, ese no fue un factor, pero ni un solo momento para tomar la decisión que tomamos. Ese no fue el factor. O sea que, digamos, lo que usted me está explicando es que más allá del término experiencia de Rubén de la Barrera, Experiencia en selecciones. experiencia en selecciones, si nos vamos a la experiencia en clubes, con todo el respeto al profesor de la Barrera, tampoco ha dirigido a un nivel top. O sea, ha dirigido en segunda, en tercera de España, primera de Rumania y en el fútbol ¿Y árabe. Christensen? ¿A dónde había dirigido? Pero entonces, la línea era Christensen. No, lo que yo estoy diciendo es, ahora Christensen es un referente en la región, Lo es, sí. ¿verdad? En su momento esa contratación fue criticada. Mucho, pero la prensa panameña lo quería destruir en un tiempo, Bueno, sí, sí, bueno. sí. Yo estoy optimista de que Rubén en corto tiempo va a ser un referente en la región. Ok. ¿Alcanzará para ir al Mundial 2026? Es muy difícil No lo proyectarlo, sé, ¿verdad? de Pero verdad que no lo sé, pero lo que hemos armado es un equipo, o hemos pretendido armar un equipo que tenga esa posibilidad.